mucho. También saludamos a cada una de las personas que nos escuchan a través del internet y damos gracias a Dios, amado, por este día tan hermoso que Dios nos ha regalado para así poder en este día estar hablando de su palabra. Yo creo que Dios en este día estará hablando a la vida de muchas personas. Traemos una palabra para que cada persona la escuche y que sea Dios ministrando su corazón y cambiando su vida. Gloria al Señor, es una bendición, mi hermano Joel. Siempre que nosotros tenemos la oportunidad de hablar de la grandeza del Señor, somos privilegiados. Amén. David dijo una palabra muy especial tratándose de la adoración y de la fidelidad hacia la casa del Señor, a ir a adorarlo, a exaltarlo. David dijo, es mejor estar en la casa del Señor un día que 1000 fuera de ella. Y nosotros tratamos de que Dios nos dé la fuerza para día por día adorarle, bendecirle y hablar de su grandeza. Gloria. Amén. Así es que usted tiene la oportunidad de leer la palabra. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Amén. En este día, en el libro de Mateo. Gloria a Jesús. Amén. Mateo capítulo 4. Gloria a Dios. Verso 8. Gloria al Señor. 8 del 9. 8, 9, 10 y 11. Vamos 8, 9, 10 y 11. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria Amén. a Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a estar dando gracias a Dios por esta palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en este día por esta palabra tan hermosa. Señor, te pedimos que tú nos des el entendimiento, Señor, la sabiduría, para poder hablar, Señor, a este pueblo que nos escucha. Dios mío, y que esta palabra sea una palabra de transformación, de cambio. Una palabra, Jehová, que vaya rompiendo los esquemas. Una palabra, Dios mío, que pudra los yugos. Padre, que seas tú hablando a través de nosotros en este día. Señor, habla a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar poniéndole como tema a esta palabra. Defendiendo lo que me pertenece. Defendiendo lo que me pertenece. Aleluya. Gloria a Jesús. Amado, cuando hablamos de algo que nos pertenece, estamos hablando de algo que se nos ha entregado, algo que Amén. Nosotros podíamos decir que tenemos un título, algo que legalmente nos corresponde. Y sabemos de una nación, amado, de que tuvo un llamado poderoso y es la nación de Israel. Sabemos de esta nación que Dios habló con ellos y le dijo que no se mezclaran con las demás naciones a causa de los dioses y de las cosas que ellos creían en aquellos tiempos y los dioses que adoraban, ya que Dios entendía, y aún en este tiempo nosotros los cristianos sabemos de que hay un solo Dios. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Pero lamentablemente para este tiempo, cuando Dios llama a este pueblo llamado Israel, había muchas creencias, como también hoy en día hay muchas creencias, hermano Ricky. Amén. Pero para aquel tiempo había mucha creencia. De hecho, en aquellos tiempos habían naciones que aún hasta sacrificaban sus hijos a un dios llamado Moloch. Había muchas naciones donde los cultos y adoraciones, aún las mujeres hasta se prostituían para supuestamente traer fertilidad a los pueblos, porque esto era un culto que les hacía a diferentes dioses para aquel tiempo. Y de todas estas cosas, Dios advierte al pueblo de Israel y le dice que no se mezcle con cada una de estas naciones, para que cuando ellos se mezclasen con estas naciones no siguieran la costumbre que ellos tenían, no siguieran a los dioses a los cuales ellos les servían. Y vemos que esta nación llamada Israel fue llamada para representar a Jehová Dios de los ejércitos. Pero vemos, amado, que a través de que el tiempo va pasando, Israel no escucha lo que Dios le estuvo hablando, porque Israel, precisamente lo que Dios le dijo que no hiciera, fue lo que ellos empezaron a hacer. Empezaron a mezclarse con las demás naciones, empezaron a adorar a diferentes dioses. Y es ahí, amado, entonces cuando Dios tiene que traer lo que se llama la corrección dentro del pueblo. Yo he entendido, amado, que cada persona, cada oyente
creyente, alguien que tiene un líder, alguien que escucha a alguien que es cabeza y que está sobre él para mandar, veo que cada vez que esta persona habla con aquellas personas son guiados, gloria a Dios. Por eso Dios siempre tenía hombres en el pueblo de Israel para él poder hablar, llamados los profetas, que eran la boca de Dios aquí en la tierra, para Dios poder guiar a un pueblo. Vemos el tiempo de Moisés, como Dios escoge a un hombre llamado Moisés y le dice: yo seré tu Dios y tú serás el Dios de ellos, y Aarón será tu profeta. Es decir, amado, que Dios siempre se ha preocupado por tener una relación para con su pueblo, para que en el momento, así como todo padre tiene la necesidad de poder corregir a sus hijos, porque sabemos, amado, que hay momentos de debilidad, hay momentos donde se cometen errores. Ahora bien, el problema mayor no es cuando se comete un error, el problema mayor es cuando tú no reconoces el error en el cual tú estás viviendo. Y era lo que pasaba para aquel tiempo, hermano Ricky. Amén. Era que la nación de Israel, a pesar de que se hubiese desviado, a pesar de que ya no estaba siguiendo los mandamientos como Dios le hubiese hablado, ellos no querían reconocer ni entender de que ya se hubiesen corrompido. Y es ahí, amado, entonces cuando vienen a nacer o surgen los falsos profetas aún dentro del pueblo, advertencia que ya Dios, que Jehová Dios ya hubiese dado, hubiese dicho que si apareciese profeta que le dijese que hicieran algo que fuera en contra de lo establecido, no lo siguieran, porque Jehová lo estaría probando para ver si verdaderamente ellos serían fieles. Pero vemos, amado, que el pueblo de Israel no se llevó de la palabra que Jehová le dio, porque ellos siguieron falsa profecía, siguieron falsos profetas que aún le decían que se unieran a las demás naciones, que aún lo enviaban, amado Ricky, a que adoraran a otros dioses. Y vemos, amado, que también para el tiempo que Jesús llega, está sucediendo algo tremendo, porque el pueblo de Israel no fue llamado para ser cautivo, el pueblo de Israel no fue llamado para ser oprimido, tampoco para que fuera esclavo de nadie, sino que fueron llamados para que a través de ellos Dios diera a conocer la libertad de la cual las demás naciones estaban privadas por causa del pecado. Pero vemos que el mismo Israel, que es un libertador llamado por Dios, cae también en el mismo error de ser cautivo por causa de que en el tiempo en que Jesús llega, ellos se han olvidado de los mandatos de Dios, se han olvidado de la palabra que Dios hubiese dicho. Entendemos, amado, por medio de la misma palabra que Dios le hubiese dado la ley. La ley nunca Dios la dio para que el pueblo de Israel fuera salvo. Pablo, hablando en el libro de los Gálatas, dice que la ley fue manifestada a causa de la transgresión de ellos, o sea, a causa del pecado. Como ellos andaban en pecado, andaban en desobediencia, se le dio la ley para poder restringir en parte el que ellos estuvieran en pecado. La ley nunca se dio para que ellos caminaran conforme a esta ley como quienes se iban a salvar. Pero vemos un pueblo, amado, que se convirtió en un pueblo rebelde, un pueblo que se confabulaba, un pueblo que aún se mezclaba con las demás naciones. De hecho, aun cuando Jesús llega, habían unos cuantos que se llamaban los herodianos, eran judíos que estaban a favor de Herodes, aún siendo del mismo pueblo de Israel. Y es aquí entonces cuando la manifestación de Dios tiene que venir aquí a la tierra, ya que ellos no obedecieron a los profetas, tampoco obedecieron a los padres. De hecho, Jesús dice en una ocasión que ellos mataron a los profetas y también mataron a los padres que en aquel tiempo querían guiar al pueblo de Israel de parte de Dios. Es por eso que el mismo Dios tiene que venir a la tierra para poder guiar un pueblo por el camino correcto. Y es aquí donde vemos a Dios encarnado en su Hijo llamado Jesús. Y vemos algo poderoso, y que es que vemos que cuando Jesús ha cumplido los 30 años, porque había un requisito para que una persona enseñase en aquel tiempo públicamente, y era que tenía que tener 30 años para poder enseñar públicamente. Vemos que a pesar de que Jesús es un hombre ungido desde el vientre, ¿cómo comprobamos esto? Entendemos, amado, que cuando Jesús visita a Elizabeth y está en el vientre aún de María todavía, vemos como Juan el Bautista es lleno, Ricky, tan solo con que María tuviera este niño en el vientre. Es decir, que Jesús desde su vientre ya tenía poder, tenía la autoridad, pero él tenía que cumplir con toda justicia. Es por eso que cuando él viene y ve que Juan el Bautista está bautizando, Juan le dice: yo debo de ser bautizado por ti. Y él le dice: tranquilo, es necesario que cumplamos con toda justicia, porque él claramente dijo: yo no vine para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir. Pero no la ley que solamente estaba escrita, sino el espíritu que había en medio de la ley, porque la misma ley decía que fue establecida a causa de las transgresiones, que era una sombra de lo que había de venir. Es decir, que por eso es que Jesús manifiesta la intención real del Padre a través de la ley, y vemos cómo Jesús se preocupaba por cumplir con los mandatos del Padre. Es decir, vemos cómo Jesús siempre estaba pendiente de no vender lo que el Padre le hubiese entregado, de cuidar lo que Dios le hubiese dado. A pesar de que se escuchaba bonito, Ricky, lo que Juan el Bautista le dijo, es necesario que sea tú que me bautices. Él le dijo: no, es necesario que nosotros cumplamos toda justicia.
Pero algo que me llama la atención es que la Biblia dice, Ricky, que instantáneamente Jesús es bautizado, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, complacencia. Es decir, el Padre estaba agradado con el Hijo, el Padre estaba contento de cómo Jesús actuó, de cómo Jesús estaba actuando. Y me llama la atención que a pesar de que el Padre está contento con Jesús y está alegre, dice la Biblia que entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es lo que me llama la atención. Tenemos para este tiempo, Ricky, diferentes gente que están en el desierto. Y el problema es que todas personas creen que todo el que está en el desierto es para ser promovido por Dios. Sin embargo, hay personas, hermano Ricky, que están en su desierto y es como estaban en Israel porque estaban en desobediencia. Eran gente que fueron llamados para entrar en Canaán, pero todavía tenían a Egipto dentro de su corazón. Y Dios le dice que ellos ninguno pasarían a la tierra prometida a causa de que de la desobediencia que ellos estaban viviendo. Este es un tipo de desierto. Cuando tú no estés en la obediencia de Dios, es imposible de que tú recibas la promesa de Dios. ¿Cuál es el problema, hermano Ricky, que estamos enfrentando hoy en día? Y es que cada vez que alguien predica, cada vez que alguien habla una palabra, vemos que siempre le dicen, este desierto te va a llevar a Canaán. No todos los desiertos llevan a Canaán. No todos los desiertos son para bendecirte. Hay desiertos que son para corregirte. Hay desiertos que son para sacarte Egipto del corazón. Hay desiertos que son para sacarte la mala costumbre. Hay desiertos que son para que tú entiendas de que tú no dependes de tu propia fuerza, sino que hay un Dios que te llama, que quiere salvarte. Pero la salvación, amado, no es tan sencilla como la gente la cree. Por eso la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, amado, no todos los desiertos son para promover. No estés tomando todo lo que la gente te dice. Cuando tú estés en un desierto, tienes que analizarte, como dice la Biblia, probaos, analizaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Hay desiertos que Dios ha permitido en la vida de muchas personas que hoy en día me están escuchando y no son a causa de tu obediencia, no son a causa de que Dios está agradado contigo. Son desiertos para Dios enseñarte que está caminando mal, porque Dios te ama. La Biblia dice, Ricky, que Dios al hijo que ama lo corrige y que también azota a todo aquel que recibe por hijo. Toda palabra es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Y dice, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para todas buenas obras. Es decir, que la misma palabra que Dios siempre utiliza, aunque muchas veces no nos gusta, Ricky, amén, es para llevarnos a las buenas obras. Amén. 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 Gloria a Jesús. Eso es así, amado mi hermanito Joel. Estamos predicando bajo el tema defendiendo los que me pertenecen. ¿Qué significa la palabra defender? Amparar, resguardar, proteger a alguien o a algo de un daño o un ataque. Por ejemplo, defender su tierra. La Biblia establece en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 23, que el mismo Dios aquí, hablándole al pueblo de Israel, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros forasteros y extranjeros sois. Dios es tan bueno con nosotros, que Él crea los cielos y la tierra, y nos la entrega en nuestras manos. ¿Se la entrega a quién? Se la entrega a alguien que decida serle fiel, aunque sabemos que el sol sale para justo y injusto. Eso lo reconocemos, mi hermano Joel. Pero cuando nosotros hablamos de que Dios entrega a nosotros algo, es para que nosotros sepamos administrarlo. Es para que nosotros entendamos que lo que tenemos en nuestras manos podemos disfrutarlo, podemos vivir disfrutando eso que Dios pues nos pone en nuestras manos. Pero tenemos que reconocer algo, que nosotros no podemos negociar eso. Lo de Dios no se negocia. Lo de Dios es santo. Si Dios te ha llamado como una mujer con propósito, como un hombre con propósito, no es para que tú y yo estemos vendiendo la palabra del Señor. Es para que nosotros hagamos su voluntad. A mí me impacta mucho esto cuando nos vamos a la historia de Nabot y el rey Acab, en el capítulo 21 del versículo 2 y 3, cuando Acab le dice a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió acá, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Dice el versículo 4, y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Oiga,
lo que él le dice: no te daré la heredad de mis padres. Yo hablé de Levítico capítulo 25, versículo 23. Nabot está claro lo que está haciendo. Nabot sabe que está defendiendo una heredad que había recibido de sus antepasados, posiblemente 600 años atrás. Esta heredad venía desde ese tiempo. Posiblemente Nabot venía siendo descendencia de Caleb. Caleb era un hombre luchador, un hombre fiel ante los ojos de Dios. Caleb dijo: todavía me queda fuerza, aún con 85 años que tengo. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús está en el desierto, pero la Biblia registra que después de 40 días y 40 noches viene el tentador, Satanás, el adversario. Me impacta esto porque acá viene simbolizando el mismo Satanás con la oferta cuando quiere adueñarse de algo que acá entiende, siendo el rey de Israel, que no le pertenecía a él, porque acá sí estaba claro de la ley. Acá sabía que los terrenos que se recibían de los antepasados no podían traspasarse a otra persona. Pero Satanás es experto en romper la ley de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros a veces decidimos hacer cosas sabiendo que no hemos buscado la respuesta de parte de Dios, que no le hemos predicado, que no le hemos preguntado al Espíritu Santo si podemos hacer algo o no lo podemos hacer. Satanás se acerca a Jesús en el mismo desierto. ¿Por qué no lo hizo el segundo día? ¿Por qué no lo hizo el tercer día? El plan de Satanás era que él sabía que Jesús estaba lleno de la presencia y que de ahí iba a trastornar el infierno. Por eso es que cuando un hombre y una mujer de Dios están buscando del Señor, las pruebas vienen aumentándose, el proceso viene subiendo más, pero tú estás lleno de la presencia de Dios. Si Dios ha permitido de que tú le busques bajo la presencia, de que tú estés lleno bajo su dirección, es porque Él entiende que tú puedes vencer. Y Satanás se acerca a Jesús y mire cómo viene, hermano. Ya antes de Satanás venir con esta propuesta, le había hecho dos propuestas más anteriormente, mi hermano Joel. Y fue cuando le ofreció que le dijera que convirtiera la piedra en pan. Amén. Y lo otro cuando le llevó el pináculo para que se tirara de ahí. Amén. Porque él decía que si se tiraba, escrito está que enviaría a sus ángeles que le cuidarían y que no le pasaría nada. Porque Satanás es experto en esto. El plan de Satanás es que se destruya el propósito de Dios en ti y en mí. Pero ¿cómo nosotros podemos vencer? Bajo la oración de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Jesús era el mismo Dios en la tierra, 100% espíritu y 100% carne. Jesucristo sabía lo que estaba haciendo, pero Jesucristo también sabía quién tenía al frente. Tú sabes con quién está echando el pleito. Tú sabes que es con el reino de la tiniebla. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades, es contra el diablo y el infierno. Tenemos que tener cuidado aún a veces hasta cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo pensamos. Satanás está atento a que tú digas cualquier palabra de tu boca para por ahí mismo comenzar a atacarte, comenzar a hacerte la guerra, comenzar a tentarte. Él es experto en ponerte oferta. Debemos de tener cuidado. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él sabe que puede devorar a muchas personas que estén debilitados en la oración. Me impacta esto de Jesús, y era que Jesús estaba lleno de la presencia. Jesús venía a cumplir una misión del Padre, vino a reunir la iglesia, a buscar una iglesia en ese momento para darle a entender de que tenían que prepararse y darle a entender que él era el Hijo del Dios viviente, que él era el Cristo, el Mesías anunciado. Porque, hermano, hay una segunda venida. Cristo viene a buscar su iglesia, pero Cristo no viene a la tierra. Pero es necesario que estemos llenos de la presencia de Dios. Por eso Dios se esfuerza y envía a Jesús a la tierra a que sea maltratado, calumniado. Jesús sufrió aquí toda clase de desprecio, todo sufrimiento. Isaías 53:5 lo habla claro. Pero dice la Biblia que por su llaga nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Hay una esperanza, mujer. Hay una esperanza, hombre. Tienes que defender lo que te pertenece. Pero no podemos corrompernos con las cosas de esta tierra, porque esto perece. Y Satanás es experto en traerte oferta para que tú caigas y el plan de Dios no se realice en tu vida. Aleluya. Amén. Eso es así, hermano Ricky. Es tan tremendo, Ricky, esta historia. Mira lo que dice el verso 8 en adelante, donde leímos. Otra vez llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Escucha eso, Ricky.
¿Sabe, Ricky? La Biblia dice que los que buscaron enriquecerse, escucha, porque hay dos tipos de prosperidad según la Biblia. Hay una prosperidad que es la que Dios añade al hombre que es obediente. Aleluya. Es la prosperidad que habla buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, es una recompensa que Dios trae al hombre. Por eso cuando Pedro habla con Jesús y le dice, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Jesús le dice, a vosotros que habéis dejado padre, madre, hijo, casa, mujer y esposa, recibiráis 100 veces más y la vida eterna. O sea, hay una prosperidad que viene a causa de la fidelidad del hombre. Pero ojo aquí, hay una prosperidad que se busca a través de la estrategia de los hombres. Por eso Pablo dice que los que buscaron enriquecerse cayeron en lazos del diablo. Los que buscaron enriquecerse. Una cosa es la riqueza que nosotros buscamos como cristianos y otra cosa es la riqueza que Dios añade por la fidelidad que tenemos como cristianos. Y yo veo, amado, que para este tiempo este es el error de muchas personas. ¿Sabe, Ricky, que para aquel tiempo hubieron muchos religiosos que se enriquecieron? ¿Sabías tú que los escribas, los fariseos y muchas de estas personas que tenían sectas religiosas fueron personas que aún en algún momento llegaron hasta tomar los tesoros del templo? Gloria a Dios. Por eso a ellos les interesaba más que la gente llevara el dinero al templo, porque ellos también eran parte de los que manejaban esos ingresos. Y dejó aún de interesarles si el pueblo estaba siendo santificado o no, porque ellos querían los primeros asientos, querían ser las personas que lo vieran. Amado, y esto es un mal que para este tiempo lamentablemente está pasando. Y yo tengo para decirte, amado, yo no tengo nada en contra de ningún líder. Dios me libre. La Biblia me habla a mí que hay que respetar a los ancianos. Pero tenemos que tener cuenta, amado, de cómo nos estamos guiando. De qué palabra estamos escuchando. ¿Sabes, Ricky? En estos días yo estaba escuchando a un líder. Y es tremendo cómo tiene todo un pueblo engañado. Él decía, predicando, que en sí el pantalón no tiene que ver nada, ni tampoco la falda, sino con el espíritu con que tú te lo pongas. Escucha esto, Ricky. Y yo me preguntaba, aunque tú tengas buena intención en tu corazón, si tú andas, como dice la palabra, que dice que los sensuales no heredarán el reino de los cielos, por más buen espíritu que tú tengas, por mejor corazón que tú tengas, si la Biblia dice que los sensuales no heredarán el reino de los cielos, amado, tú no vas a heredar el reino de los cielos, porque no podemos pasarle por encima la palabra de Dios. Y me llama la atención de cómo este líder decía que no importa cómo la iglesia ande, que lo que importa es con el espíritu cómo la iglesia ande. Escucha, Ricky. Y ellos estaban sentados escuchando a su hombre ahí engañado, porque hay gente que mejor prefieren que los que le siguen se pierda y que se lo lleve el diablo, a hablarle la verdad tal y como están. La verdad clara como dice la palabra. Yo no estoy de acuerdo con los religiosos, Dios me libre. Porque a veces también queremos llamarle a pecado a cualquier cosa, cosa que la Biblia ni siquiera habla de pecado. Pero también la Biblia condena el liberalismo. Cuando la gente toma la gracia como libertinaje. Y estamos viendo en un tiempo de apostasía, donde la gente ha tomado la gracia como libertinaje. Donde la gente quiere vivir para ellos mismos y dicen, a mí se me importa lo que fulano piense. Yo estoy bien con Dios. La Biblia no es así, amado. La Biblia dice que si a tu hermano le da ocasión de caer, escucha bien, dice que el comer carne, Ricky, para aquel tiempo no tenía ningún tipo de problema. Los alimentos eran santificados por causa de comer carne. Pero Pablo dijo, si a tu hermano le da ocasión de caer, el tú comer carne, no te la comas por causa de tu hermano. Pero hoy tenemos ciertas personas que son liberales, que ellos andan como quieren en la calle, son ocasión de caer los demás hermanos y a ellos se les importa. Porque ellos dicen, Dios conoce mi corazón. Escucha, entonces, ¿dónde está el amor de Dios? El primer mandamiento que viene siendo, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento, que también se dice, a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo, amado, que ambos grupos estamos equivocados en muchas cosas, si aún pertenecemos a uno de esos grupos. Yo soy de los que quiero, amado, pertenecer al grupo de Jesucristo. Yo no sé tú, Ricky, pero yo quiero pertenecer al grupo de Cristo. Si tú te das cuenta, Ricky, cuando Jesús llega a la tierra, Jesús a los religiosos les reprochó mucho su religiosidad. Pero también a los mundanos y a los liberales lo mandó a arrepentirse. Le dijo, vete y no peques más. Jesús no le apoyó su pecado. Hoy en día hay gente que dicen que el que corrige el pecado es el Espíritu Santo. Yo lo sé. Pero dice en el libro de Romanos que si tú no le predicas, escucha, ¿cómo entenderán si no hay quien le predique? O sea, el Espíritu Santo corrige al hombre a través de la misma palabra que un líder le da a la iglesia. Si el Espíritu Santo quiere corregir a un miembro y le dice, mira, esto está mal, y el líder nunca se lo ha enseñado, él puede confrontar y aún hacerle frente al mismo Espíritu Santo porque no se lo enseñaron.
El Espíritu Santo corrige, pero es a través de ya la misma palabra que está escrita. Si nosotros como persona madura no enseñamos la verdadera palabra, escucha, cuando Jesús viene, Ricky, Jesús no cogió oferta del diablo. Jesús no le interesaban los reinos de esta tierra, ni aún a Satanás le importaba, Ricky, porque a Satanás no le interesa el dinero. Satanás no le interesa la riqueza, a Satanás no le importa nada de esto. Satanás lo que quiere es que las almas se pierdan, porque a nosotros se nos dio redención a través de la sangre de Jesucristo. Pero aunque Satanás se arrepienta hoy, no tiene perdón de pecado ni tendrá salvación, y irá al lago que arde con fuego y azufre. Y una de las maneras que el Señor me ministró en una ocasión de que Satanás puede hacerle daño a Dios, es la única forma, viene siendo a través de sus hijos, Ricky. La única forma que Satanás le llega a Dios es a través de sus hijos, porque todo padre cuando ve a sus hijos que está caminando mal y que anda mal, le duele. Y por eso usted ve que Satanás hoy en día quiere mucho ofrecerle riqueza. Hay riqueza, amado, y hay prosperidades que son buscadas, son humanas. Y estas son las que dice la Biblia que cayeron en el lazo del diablo. Satanás le está ofreciendo una riqueza, Ricky, ahí a Jesús. Eso eran lazos del diablo. Se lo está ofreciendo, yo te ofrezco los reinos. Pero Jesús sabía que lo más importante, escucha, no era lo de esta tierra. Porque el que viene del cielo y el que es del cielo sabe que lo más importante que hay es lo que hay en el cielo. Escucha, como Jesús vino del cielo, lo que se le ofreció en la tierra no le importaba. Y hay gente que nacieron de nuevo del agua y del Espíritu, como dice la Biblia supuestamente, y tan solo estamos aferrados a las cosas de esta tierra. Y no hemos olvidado de lo que verdaderamente tiene valor delante de Dios, que es la salvación que Él nos tiene y lo que nos ofrece allá en el cielo. Y esto es algo que está pasando. Tenemos que tener mucha cuenta con las ofertas del enemigo. Si Jesús hubiese sido un carnal, como hay mucho para este tiempo, como lo que está pasando, se hubiese vendido. Yo voy a hablar claro, aquí en este día hay gente que se están vendiendo. Hay gente rica que aún están hasta preguntando, ¿y qué será lo que le gusta que yo le diga? ¿Qué será lo que le gusta que yo hable? Jesús nunca dijo eso. Jesús habló lo que tenía que hablar. Jesús, el que estaba mal, le decía, no, usted está mal, usted tiene que arreglarse. Cuando Pedro le dijo, maestro, se están yendo todos, Jesús le dijo, Pedro, tú quieres irte tú también. O sea, cuando hay una palabra que es de parte de Dios, aun cuando a ti no te gusta, si es de Dios, es buena y tiene que aprender a recibir esa palabra. Tenemos un pueblo ñoño, Ricky, un pueblo que cuando tú lo corriges o le dices algo, aún hasta se atreven a pararse de la silla e irse, porque ellos quieren vivir conforme a la carne. Ellos quieren vivir como ellos quieran, conforme a lo que el mundo le ofrece. Lamentablemente, amados, nos estamos olvidando de lo más importante que es la salvación. Yo creo que aquí tiene que arreglarse todo el mundo, Ricky. El que está buscando riqueza deshonesta tiene que arreglarse y arrepentirse. Y también el que se pasa y es un religioso, también tiene que arrepentirse delante de Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia y vino para unir, no para desunir. Y el diablo ha tomado ventaja porque ha desunido a ambos grupos. Yo soy mejor que tú, no soy yo el mejor que tú. Aquí el bueno se llama Jesucristo. Aquí la palabra que hay que seguir fue la que Cristo dejó. Sin paz y sin santidad, amado. Yo sé, la santidad viene de adentro para afuera. Pero hay que santificarse tanto por dentro como por fuera. Y el que no lo haga así, según la misma palabra, esta palabra que yo leo, la Biblia, la palabra de Dios, la Reina Valera 1960, me dice a mí que hay que guardarse irreprensible, o sea, sin defecto, sin pecado. Usted me pregunta, la predicadora, ¿usted es perfecto? No, no soy perfecto, pero reconozco mis imperfecciones. Y eso me da la ventaja para yo entonces arrepentirme delante de Dios y tratar de arreglarme con Dios. El problema es que hay gente que están mal en el pueblo de Dios y creen que están bien y están engañados. Y en el día del juicio van a tener que dar cuenta de cómo están viviendo y de lo que están haciendo. Mira cómo este hombre se mantuvo firme, Ricky, con el mandato, como tú estabas hablando, de este hombre llamado Nabot. No vendió su heredad. Quizá Nabot tenía necesidad, Ricky, para ese tiempo. ¿Usted cree que Jesús no tenía necesidad cuando Satanás le dijo que convirtiera la piedra en pan? Jesús tenía hambre, pero no la convirtió porque había una palabra de Dios que estaba por encima de lo de la tierra. Escuche, tenemos que olvidarnos de lo de esta tierra por la palabra de Dios. Yo sé que usted vive en esta tierra, pero reciba lo que es añadidura, no lo que el diablo le ofrece. Eso es así. Dice el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará. Pablo en 2 de Corintios, a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, declara muy claro esto, que Satanás es el Dios de este siglo. Jesús viene a hacer lo que él entiende que tienes que hacer. El propósito de Cristo es rescatar la humanidad que está muerta en delitos y en pecado. Nosotros debemos de concentrarnos en primeramente santificarnos nosotros para luego
proyectar la santidad de Dios. La Biblia establece, mi hermano Joel, y dice que nosotros somos la sal de la tierra, o sea, lo que le damos el sazón a esta tierra, que está amarga en el pecado, que somos la luz del mundo, que somos la luz en medio de la oscuridad del pecado, de las tinieblas. Jesucristo nos enseña a nosotros de que nosotros debemos de dar, por ejemplo, a Él mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre preparado, era un hombre instruido a los pies de Gamaliel, el viejo. Pablo era un religioso que perseguía a la iglesia. Ustedes saben la historia en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que iba rumbo a Damasco persiguiendo la iglesia después que mataron a Esteban, que lo pedrearon, que iba a Pablo. Pablo iba cuando era Saulo de Tarso, iba persiguiendo a la iglesia. Pero ¿con quién se encontró? No se encontró con la iglesia, se encontró con el dueño de la iglesia. ¿Qué te queremos decir? Cuando nosotros queremos que tú seas al igual que Cristo, como nosotros queremos también, porque Joel dijo una palabra que yo la comparto, no somos perfectos, estamos anhelando la perfección. Pero si la iglesia de Cristo nos ponemos de acuerdo en la tierra, aborreciendo la mundanalidad, el libertinaje, tanta sinvergüenzada, hermanos, yo a veces veo cosas en esas redes sociales, así mismo en congregaciones que se están haciendo. Yo mismo ahorita estaba viendo algo que hicieron no hace mucho en Santiago, que vinieron con unos lunes de fuego de Santiago, un tal Miguel Sánchez, que hay que orar mucho por él. No estoy criticándolo ni murmurando, estoy diciendo que oremos por él para que sea libre, porque no hace mucho que estaba en la Romana y se bajó a pedir cuarto de que traigan su vaca, traigan su becerro, quítense los zapatos, traigan ya 2,000 pesos. Él tiene que arrepentirse porque Cristo no vino a eso, hermano. Y yo estaba viendo esa actividad y eso es lo que parecía una discoteca. Eso es increíble. Entonces, ¿cómo usted cree que nosotros debemos de callarnos cuando el diablo está usando hombres en la tierra que profesan el evangelio de Cristo, pero son instrumentos del enemigo? Hermano, no hable así. Claro que tengo que hablar así. Juan el Bautista le mocharon la cabeza por eso, porque le dijo la verdad. Tú estás tomando algo que no te pertenece a ti. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que cuidarte a ti. Tú tienes que cuidarme a mí. Cuando usted me ve a mí haciendo algo que usted sabe que no es lícito ante los ojos de Dios, llámame y dígame: Ricky, mira, ten cuidado, abre los ojos, órale a Dios, mira lo que está pasando. Yo creo que esto no está bien. Entonces Satanás es experto en esto. Satanás se le acerca a Jesús. Lo que Satanás quiere es que le adores. Satanás está trabajando para que la humanidad diga que le sirve a Cristo, pero que lo siga adorando a Él. Porque es un propósito fácil de usted decir: yo amo a Cristo, soy cristiano, pero sigo envuelto en el mundo. Sigo bañándome la misma agua que me bañaba antes. Que si antes hacía cualquier cosa del mundo, pues todavía puedo hacerlo porque no importa. Porque Dios lo que ve es el corazón. Entonces, ¿a quién le creo? Le creo a la Santa Escritura, que dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y la santidad no se liga con la mundanalidad, con el libertinaje, con cosas que a Dios no le agradan. Por eso Elías era un hombre perseguido por el diablo. Eliseo también. Estos hombres de Dios, porque ellos enfrentaban a esos perversos, esos hombres que estaban haciendo las cosas abominables ante los ojos de Dios. Tú y yo tenemos que levantarnos como esos hombres, porque mañana tenemos que darle cuenta al Señor. Nabot sabía que estaba enfrentando a alguien que era rey. ¿Quién era acá? Acá era un perverso descarriado. Los 7 reyes que estaban antes de acá no eran tan perversos como acá. Acá era un descarriado. Acá conocía a Dios, vio los milagros de Dios a su favor, pero se desvió. ¿Por qué se desvió? Hermano, se desvió porque estaba en la silla, porque estaba cómodo. Tenga cuidado. Si la oferta de esta tierra te están haciendo devolver, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Hay que pararse. Si Nabot no se pone fuerte ante acá, había vendido la heredad. Si Jesús le hace caso a Satanás, la iglesia hoy no pudiera levantar su mano y decir: me voy con Cristo porque Él vino y murió por mí en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Amén. ¿Sabe, Ricky?